Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿A qué llegamos? ¿O a qué instancia o a qué momento llegamos? Llegamos al momento en el cual ya tenemos la riqueza de un país. Les dije que el Producto Bruto Interno argentino era aproximadamente de 350.000 millones de dólares anuales, con la salvedad de la caída de 10 puntos, 9 puntos y pico que tuvo el año pasado por la cuarentena que se desató por la pandemia esta que tuvimos. Ahora aparentemente hay un índice o hay un indicio de recuperación, que tienen que tener una cosa es recuperación y otra cosa es el rebote. La economía argentina ahora está rebotando. ¿De qué está rebotando? De la caída estrepitosa que tuvo su Producto Bruto Interno. La recuperación se va a medir cuando supere el porcentaje de producción que tenía antes de la pandemia, o sea, en prepandemia. A partir de ahí se toma la recuperación. Ahora lo que tenemos es un rebote de la economía. Cuanto más grande es la economía del país, más fuerte va a ser el rebote. Yo puedo perder por pandemia 300.000 puestos de trabajo en Argentina y en Estados Unidos 10 millones de puestos de trabajo. ¿Dónde va a ser más fuerte el rebote? En Estados Unidos, porque voy a recuperar o voy a rebotar 5 millones de golpe, entonces va a ser más grande el rebote. Y en Argentina puedo recuperar o puedo rebotar 100.000 puestos de trabajo. Si lo mido desde ese punto de vista, como la economía norteamericana es más fuerte, más grande, ese rebote es mayor que la economía argentina, que el rebote que tiene la economía argentina. Pero esto que les quede claro, la recuperación es cuando yo voy a empezar a crecer después de los valores de prepandemia. Ahora estamos en una etapa de rebote, porque la caída del Producto Bruto Interno fue muy intenso. Nosotros tuvimos una caída del producto nuestro de un 9 y pico %. Pero bueno, supongamos ahora que estamos en una situación normal, que ya estamos todos recuperados en nuestra economía, y ¿qué pasa con todos estos 353.000 millones de dólares que junta el país? ¿Qué hay que hacer con esa plata? O con ese producto, con ese valor. ¿Qué se hace? Se distribuye. Se distribuye. La economía lo distribuye. Entonces, entramos en la etapa de la distribución del producto, o en la etapa de la distribución de la renta generada por ese producto. Y debemos analizar dos cuestiones o dos aspectos bien referidos al concepto de la distribución. Un aspecto que hace a la distribución personal y un aspecto que hace a la distribución funcional. O sea, la distribución de la renta se divide en dos, funcional y personal, o personal y funcional. ¿En qué se distinguen o por qué hablamos de distribución personal y distribución funcional? Distribución personal del ingreso. La distribución personal del ingreso refiere a un concepto que es el concepto de PBI per cápita. PBI per cápita. ¿Cómo se obtiene el PBI per cápita? Se obtiene dividiendo el producto o el valor del Producto Bruto Interno, estos 353.000 millones de dólares, por la cantidad de habitantes. Por la cantidad de habitantes. Entonces, esa distribución se llama distribución personal y se mide a través del PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? El valor que reciben las familias, o los grupos familiares, o las personas, como retribución por la distribución de ese Producto Bruto Interno. No es que el Estado, que es la autoridad recaudatoria, agarra, divide por tanto y distribuye, no. Porque si no, sería todo muy simple, muy bonito, y muy Disney, por llamarlo de alguna manera. No es así. La distribución se da a partir de las condiciones que debe sentar o establecer la autoridad estatal para las distintas actividades económicas. Y el Estado lo que debe hacer en esa distribución es garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a un PBI per cápita digno, que les permita sobrellevar su vida o satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son esas condiciones? Condiciones laborales, condiciones impositivas, condiciones de inversión. Entonces, la distribución personal se mide a través del PBI per cápita. Vamos a ver la forma
de medir. Y si no me entendieron antes, ahora menos me van a entender. Soy auspicioso, ¿no? Bien. En la distribución personal del ingreso, lo que el Estado o la autoridad nacional debe garantizar es que haya una garantía de base mínima de nivel de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el PBI per cápita de los ciudadanos de un Estado les garantice un nivel de vida mínimo en cuanto a su satisfacción de sus necesidades. Esta es la garantía que debe cubrir el Estado a partir de la distribución personal y a partir de ese PBI per cápita que debería asegurar a cada uno de sus ciudadanos. Ese nivel de vida mínimo se obtiene a partir del concepto que es la igualación de la distribución. Todos tienen que tener acceso a una distribución de la renta en función de sus potencialidades. Pero la distribución tendría que ser igualitaria. Nosotros sabemos que la distribución no es igualitaria en ningún país del mundo. Y sabemos que hay concentración de riqueza o de bien en un sector, que siempre es minoritario, y menos concentración en otro sector que siempre es mayoritario. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos esta característica de igualación de la riqueza, de la distribución de la riqueza? ¿O cómo medimos esta situación de equidad en la distribución de los recursos fiscales o los recursos que le ingresan al Estado? Los medimos a partir de dos instrumentos técnicos que se conocen como curva de Lorenz, con Z final, curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini. Había una vieja gaseosa que era la Gini, con G, bueno, acá es igual. Entonces, la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini son los instrumentos técnicos que me permiten a mí determinar cómo se distribuye la riqueza, cómo se hace la distribución de la riqueza. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí se ve un poquito mejor. Bien. En este gráfico están representadas la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Fíjense que el gráfico tiene, por un lado, la renta de un país, acá, de 0 a 100, el porcentaje de renta de un país. Y acá abajo tiene el porcentaje de población de un país. ¿Cómo sería igualitaria la distribución? Si el porcentaje de renta distribuido el porcentaje de población le da la misma distribución a todos, la distribución es pareja y todos reciben lo mismo. Y eso está marcado con esta línea, miren acá, esta línea recta. Esta recta es la recta de la igualdad, sería lo que a mí me representa una distribución igualitaria del ingreso, por eso se llama recta de la igualdad. Y esta línea me reflejaría que la renta dividida por la cantidad de población sería un número único para todos. Pero esto no es así. Sabemos que la distribución es bastante desigual. Entonces, esa distribución se mide con esta curva celeste, que es la curva de Lorenz. La curva de Lorenz lo que hace es analizar cómo se distribuye la renta en la población. Curva de Lorenz. Esta línea muestra la igualdad, la línea recta, y esta línea muestra la desigualdad. Ahora bien, vamos a este gráfico. La recta de la igualdad sería esta que está acá azul. Este es el valor 0. 0. ¿Qué significa 0? Que no hay desigualdad. Que estamos todos en la misma división y todos recibimos lo mismo. La curva de Lorenz, que es esta que se abre acá, vamos a la del extremo, es la línea que más se aleja de la igualdad en cuanto a la distribución del ingreso. Y esto va a marcar un número que es 1. Cuanto más me alejo del 0, más voy a llegar a 1. Y me va a mostrar mayor desigualdad. Más cerca de 0, la línea celeste, más lejos de 0, la línea azul. Teniendo en cuenta este gráfico, ¿dónde es más desigual la distribución del ingreso?
entre estos tres países? ¿Dónde es más desigual la distribución? ¿En Ecuador? México. En México. ¿Por qué? Y porque está más alejada la línea de Porque la igualdad. está más cerca de la distribución igualitaria. La curva de Lorenz, ahora pasó el link. La curva de Lorenz es el elemento que utiliza la economía en cuanto a la distribución, a partir de la cual se analiza la distribución igualitaria o desigual del ingreso de un país. Distribución que se produce entre la población. Distribución que da el concepto de PBI per cápita. Curva de Lorenz. La curva de Lorenz tiene dos elementos. El primero es la renta de la igualdad, que a partir de esa recta de igualdad se admite una distribución totalmente igualitaria del ingreso de un país. Y esa recta va a tener un valor que es cero. ¿Por qué? Porque no hay desigualdad. Y a partir de la desigualdad, la curva de Lorenz comienza a mostrar una desviación de esa recta de igualdad. Desviación que puede llegar a 1, hasta 1, y ahí está el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini marca la desigualdad de la distribución entre 0 y 1. El coeficiente de Gini marca la desigualdad de la distribución del ingreso de un país entre 0 y 1. Teniendo en cuenta estos dos elementos, ¿qué vamos a decir? Que la distribución de la renta de un país es más desigual cuanto más cerca de 1, coeficiente de Gini, es esa distribución. Cuanto más se acerca al 1 en el coeficiente de Gini. Ahí es más desigual la distribución de la renta en un país. También nos va a decir que la distribución de la renta de un país es más igualitaria, más equitativa, según la curva de Lorenz, cuanto más cerca de cero o la recta de la igualdad, está el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un número que va entre 0, renta de la igualdad, y 1. Cuanto más cerca de 1, más desigual es la distribución. Cuanto más cerca de 0, más igualitaria la distribución. Entonces vuelvo a este concepto. Yo tengo tres países: México, 0,52, Chile, 0,36, acá en rojo, y Ecuador, 0,28. ¿Dónde es más igualitaria la distribución del ingreso nacional, del Producto Bruto Interno, de la renta del país? En Ecuador, porque es 0,28, está más cerca de la igualdad que 0. Y es más desigual en México, porque la distribución del ingreso en México da 0,52. El PBI per cápita está totalmente desajustado. Entonces, Chile tiene una distribución intermedia, tiene una distribución más igualitaria. Estos son elementos técnicos que se utilizan para medir cómo se distribuye todo lo que ingresa. ¿Cuánto estará la distribución en Argentina? ¿Se animan a tirar un número? ¿Más cerca de 1 o más cerca de 0? De 1. De 1. Es más desigual que en México. En Argentina estaba en un 0,57 y un 0,6. Está bastante desigual. Quiere decir que hay una gran parte o una gran área de concentración de la distribución en un porcentaje muy chico de la población. Hay un 12% de la población argentina que se lleva el 80% de la renta. Hay una gran dificultad de distribución. Y hay un 80 y pico por ciento que se lleva un 12-15%. Hay un gran desajuste de la distribución. Pero estos son instrumentos técnicos, no se vuelvan locos. Lo importante es que cuando hablen del coeficiente Gini sepan a qué se refieren. El coeficiente Gini mide cómo es la distribución de un país. Si es igualitaria, si es muy desigual, si es eficiente, si es ineficiente. Y la curva de Lorenz analiza ese coeficiente de Gini. Va mostrando en la recta que muestra la renta por un lado y la población por el otro, cómo se abre la distribución. Son elementos técnicos. Ahora bien, esta situación de distribución desigual nos da lugar a dos situaciones, vale la redundancia, o a dos circunstancias de las cuales se viene hablando permanentemente. Esas dos circunstancias o esas dos situaciones son las situaciones de pobreza e indigencia, porque la desigualdad
en la distribución de los ingresos, sobre todo en los ingresos de países que son pobres o considerados pobres, generan situaciones de desigualdad. Y esas situaciones de desigualdad se traducen en estas dos formas o manifestaciones: la pobreza por un lado y la indigencia por el otro. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de este tema. ¿Qué es la pobreza y qué es la indigencia? ¿Cuál abarca cuál? ¿Cuál es más amplia? ¿Qué se entiende pobreza y qué se entiende por indigencia? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden por pobreza? ¿Qué entienden por indigencia? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo se mide la indigencia? A ver. Cuando se habla del 40 y pico por ciento de pobres de Argentina, ¿qué elementos se tienen en cuenta para obtener ese concepto de pobreza? ¿Qué les parece a ustedes? No tengan miedo, Catalina, no tengas miedo de decir lo que quieras. No, es que, profe, yo soy bastante bruta con estos conceptos, No, pero había leído no. algo así de que la indigencia se medía en cuanto al valor de la canasta familiar cuando era, creo que era menor a 30.000 pesos para 4 personas, que ahí pasabas a nivel de indigencia. Leí algo así, no sé los conceptos técnicos, pero había leído que cuando la canasta familiar no superaba los 30.000 pesos para una familia de 4, ya estabas por, digamos, el nivel de indigencia. Y nada, eso era lo que había leído. ¿Te puedo agregar No una sé qué palabra? diferencia. Canasta alimentaria. Eso. Muy bien. No sos bruta y no dijiste ninguna brutalidad, así que estás bien. Pero fíjense, ¿cuál es el índice de pobreza argentina? ¿Cuál es el límite de la pobreza argentina en cuanto a pesos? Vieron que todos los meses el INDEC actualiza, Pablo, vos que me preguntabas, todos los meses el INDEC actualiza, lo que en parte dijo Catalina, el valor de la pobreza y el valor de la indigencia. ¿Recuerdan cuánto está el valor de la pobreza? Cuando dicen una familia tipo necesita tanto para no ser considerada pobre. Algo de 70.000 pesos. Estábamos por ahí, 75.000. 75.000 pesos, algo así. Bien, y Catalina dice muy bien, 30.000 para indigencia. ¿Qué quiere decir esto? Estos, con lo que dice Catalina y lo que agrega Cristian, ya por sí solos deben haber entendido, deben haber captado que una está dentro de la otra. La indigencia está dentro de la pobreza, y las dos miden situaciones distintas. Pero bueno, está muy bien lo que dijeron todos. Vamos ahora a aclarar los conceptos. Catalina, te faltó la palabra alimentaria, pero lo que dijiste está muy bien. Vamos a analizar un poco el concepto. Entonces dijimos que la distribución del ingreso surgen estas dos situaciones, pobreza o indigencia, ante la mayor o menor desigualdad de distribución del ingreso. Bien, ¿qué es la pobreza o cómo se mide la pobreza? Ahora vamos a ver el concepto y vamos a ver qué elementos tiene en cuenta la pobreza. La pobreza es aquella situación en la cual los individuos no llegan a cubrir sus necesidades básicas. No llegan a cubrir sus necesidades básicas. Por eso se dice muchas veces que cuando hay esta situación de pobreza es porque tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Educación, salud, vestimenta, alimentación, vivienda. Eso, Cata, es la canasta familiar. Ese es el valor de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque te suma todos los gastos de una familia. Que esos gastos llevarían a cubrir casi todas las necesidades básicas de una familia. Se evalúa que esa canasta familiar, que mide los gastos de todas las necesidades básicas de esa familia, llega a un valor de 80.000 pesos, vamos a poner. Y ahí está la canasta familiar, canasta familiar. Pero ahí te está midiendo todas las necesidades de una familia. La indigencia te mide solo la alimentación. Por eso lo que vos dijiste es cierto. De esa canasta familiar, si yo quiero que mide la pobreza, quiero desprender la indigencia, tengo que tengo que quitar o desagregar los gastos en alimentación, que muy bien lo dijiste vos. 30.000 pesos dijiste. Bueno, de esos 80.000, 30.000 se destinan a alimentación. Y ahí medimos indigencia. Es decir, que aquella familia que no llega a cubrir los gastos de indigencia, los 30.000 pesos de alimentación, está por debajo de la línea de indigencia. Bien, ¿entendieron la diferencia? La pobreza tiene incorporada la indigencia. La pobreza se mide con la canasta familiar, canasta básica familiar, es decir, todos los gastos que utiliza una familia
para sobrevivir, para satisfacer sus necesidades básicas. La indigencia mide solo cuestiones de alimentación, que es la canasta básica alimentaria. Se toma a partir de la canasta básica alimentaria, que está subsumida o incorporada en el concepto de canasta familiar, canasta básica familiar, porque es una proporción de esa canasta básica familiar. Lo que dijo Catalina es exacto con relación a la indigencia. Ahora fíjense, hay dos métodos para medir la pobreza: el método de los ingresos y el método de las necesidades básicas. Argentina tiene los dos métodos, porque si está diciendo que una familia, para no ser considerada pobre, debe tener ingresos por 80.000 pesos, que está tomando el método de los ingresos. Aquella familia que pasa los 80.000 pesos por mes no es considerada pobre. Esa es una forma. Esa se utiliza mucho en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Método de los ingresos. Se le fija un valor a la canasta básica familiar, todos los gastos de las familias, y a partir de ahí se mide la pobreza. El otro método es la efectiva satisfacción de necesidades, que se cubre a partir de los censos o de los relevamientos. Una familia que no tiene nivel de educación se determina que es pobre. Una familia que tiene hacinamiento en nueva vivienda se puede determinar que es pobre. Esto se determina a partir de los censos, que se hacen cada tantos años, cada 10 años. Si fuesen más corrientes, se podría utilizar ese método. Pero Argentina tiene los dos. El método del ingreso, que fija en función de la canasta básica familiar, y el método de las necesidades básicas satisfechas. Es decir, si una familia tiene educación, tiene acceso a vivienda, tiene acceso a salud, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos métodos, por las necesidades básicas, por los ingresos. Bien, eso mide pobreza. La indigencia mide, insisto, una cuestión netamente alimentaria. Bien, ahora bien, hay estandarizados a nivel mundial formas o elementos que constituyen pobreza y elementos que constituyen indigencia. Fíjense acá, índice de pobreza multidimensional. Este es un índice que está aceptado, a nivel mundial. Fíjense que el nivel de pobreza se mide a partir de 3 dimensiones: nivel de vida, nivel de educación y nivel de salud. Acá entraría la canasta básica familiar, porque toma todo. Y la indigencia sería la canasta básica alimentaria, que sería esto que dice acá: establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer necesidades energéticas y proteicas mínimas. Estos serían los 30.000 que están dentro de los 80.000. Parte de utilizar una canasta básica de alimentos de costo mínimo determinada en función de hábitos de la población. Lógicamente que va en función de cuáles son los hábitos alimentarios. Nosotros que somos consumidores de carne, pollo y lácteos, vamos a tomar esos elementos, aunque ahora se está imponiendo mucho la cultura vegana y un montón de cosas más. Bueno, van a tener que empezar a incorporarse en lo que es la alimentación, la canasta básica alimentaria. Pero si vamos a Estados Unidos, que tiene un gran porcentaje de obesidad, ellos medirán su canasta básica alimentaria en función de otros alimentos: hamburguesa, pollo frito, no sé, roscas y todas las cosas, las porquerías que comen los norteamericanos. Entonces, los valores varían en función de las costumbres de alimentación que tiene cada estado. Pero volvamos a la pobreza, a este índice multidimensional que estábamos viendo. Bueno, indigencia, ¿entendieron? Mide solamente línea de alimentación. Pero es interesante esto. La pobreza se mide en función de 3 niveles: vida, educación y salud. Dentro de vida están los bienes, es decir, cuáles son los bienes que tiene cada uno, la posibilidad de haber adquirido bienes de capital o bienes de uso. Piso está, digamos, es vivienda en español, está, lo como usan los españoles, el piso. Si tienen servicios básicos como electricidad, agua, cloaca, saneamiento o gas, esto indica un nivel de vida, satisfacción de necesidades básicas, fundamental para medir la pobreza. Educación. Si se han matriculado en escuelas y los años de instrucción. Vamos a ver en la unidad 9 el índice de desarrollo humano, que vuelve sobre este tema, que es un índice que toma las Naciones Unidas para medir cuál es la evolución
del individuo dentro de una comunidad y cuáles son los indicadores. Pero bueno, el segundo nivel es la educación, es decir, cuál es el nivel de matriculación que tiene un Estado y cuáles son los años de instrucción que tiene su población. Y después, en cuanto a salud, la mortalidad infantil, el índice de mortalidad infantil es un gran indicador del nivel de pobreza que tiene un Estado, y la posibilidad de nutrición, y acá tiene mucho que ver, volvemos a la línea de indigencia. Volvemos que está acá. Pero bueno, conclusión de esta parte de la unidad. Todo lo que se generó en una economía, producción, Producto Bruto Interno, Producto Nacional, se distribuye. Hay dos formas de distribuirlo, la personal, que es la que vimos hoy, y la funcional, que la vamos a ver el viernes, porque ahora me voy a meter el recuperatorio de la compañera. Y la funcional. ¿Cómo se mide la distribución personal? A través de la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini y curva de Lorenz. La curva de Lorenz muestra la distribución en un gráfico, el coeficiente de Gini le pone el número. Cuanto más cerca de 0 está la igualdad en la distribución, cuanto más cerca de 1 o más alejado de 0, límite el coeficiente de Gini, más desigual la distribución. Lo ideal sería que estén todos de 0. Les puse en un gráfico ahí 3 ejemplos para que vean la diferencia. Pero son elementos técnicos que miden cómo se distribuye el ingreso y cuál es la igualdad o desigualdad en esa distribución. Y después la derivación en pobreza e indigencia. Esa mayor desigualdad en la distribución me va a generar mayor pobreza. Esa menor desigualdad me puede generar menor pobreza. Y la indigencia que está comprendida dentro de lo que se conoce como pobreza medida a partir de la canasta alimentaria, básica alimentaria, que mide los niveles nutricionales de una población, que es lo que nos decía Catalina cuando habla de los 30.000 dentro de los 80.000. Bien, los voy a dejar acá porque me voy a meter en el parcial de recuperatorio con la compañera. ¿Alguna pregunta? Los mareé, les di para que archiven.